Muy bien, buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el libro de Job. Esta vez lo hacemos en dos partes. Hoy solamente vamos a ver desde el capítulo 33 de los versículos del 1 al 13, y la próxima vez veremos la segunda parte con los versículos restantes. Muy bien, pues Eliú hemos estado viendo que es un hombre del que hasta ahora pues no se había dicho nada de él, ni se había hecho notar, pero de repente hemos visto cómo aparece en escena. Y le veremos también que cuando truene la voz del Omnipotente, en el capítulo final, en el capítulo 37, desaparecerá automáticamente y no volveremos a saber nada de él. Dios había preparado a un mensajero anticipadamente para dar respuesta a la petición de Job. Había pedido un árbitro, alguien que mediara entre Dios y él, ¿no? Y Eliú iba a preparar este camino para el esperado encuentro también con el Señor. Y lo que vimos es que Eliú mostró el carácter de un enviado de Dios, un carácter que deberíamos de aprender un poquito todos, consciente. Él era consciente de su juventud, respetuoso con los ancianos, un hombre paciente, humilde, pero a la vez no dejando de decir lo que tenía que decir. Aunque ciertas palabras podrían ser hirientes y bastante difíciles de interpretar, el propósito final, el propósito que tenía Eliú y el Señor, era no condenar a Job, sino corregirlo. Los amigos de Job vimos que fracasaron completamente, porque el legalismo lo único que hace es condenar, y ellos condenaron rotundamente a Job. Sin embargo, el Evangelio de la Gracia, menos mal que no es el legalismo, que es el que predicamos, es el Evangelio que rescata, es el Evangelio que restaura, el que perdona todos nuestros pecados, es el Evangelio que consuela y salva a los perdidos que se arrepienten de todos sus pecados y vienen a Cristo. La lógica de Dios es completamente diferente a la lógica humana, porque fijaros bien, ha escogido a un joven, Eliú, para llevar el mensaje a Job, lo que los ancianos y más experimentados no pudieron hacer. Pero también le vemos cómo escoge a David, al hermano menor, pastor de ovejas, para ser el rey de Israel, por encima de sus hermanos mayores. Vemos también cómo escoge a los más jóvenes de Israel para que crucen el Jordán cuando vagaron todos sus padres 40 años por el desierto y no pasaron. Y vemos cómo también escoge a José, el más joven de sus hermanos, para ser el gobernador de Egipto y salvar a su pueblo. Dios es un Dios increíble. Todo esto lo hace Dios. Su lógica es contraria, completamente contraria a la lógica humana, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son nuestros caminos. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, lo que nosotros estamos mirando, sino que Dios mira el corazón. Así que, como vemos, Dios esconde la sabiduría de los sabios y se la revela a los niños, a los que dependen de Él. Escoge a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, escoge a lo débil para avergonzar a lo fuerte, escoge a lo vil y a lo menospreciado del mundo para deshacer lo que no es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así es Dios, un Dios incomprensible y a la vez un Padre accesible y amoroso a través de su Hijo Jesucristo, quien nos comunica su verdad para que seamos todos salvos. Así que hemos visto que en los discursos de Eliú hay algunas cosas muy difíciles de entender y de interpretar, como veremos en próximos capítulos, pero debemos aceptar su teología a pesar de la mala prensa. Creo que debemos de considerar algunas razones antes de comenzar, porque él da el primer paso para resolver el enigma, el problema de Job, aunque finalmente quien lo va a resolver es el Señor, que lo concluirá en el capítulo 38 al 42. También sus palabras no son palabras repetitivas, sino que presentan diferentes formas en las que Dios se comunica, como lo vamos a ver en el capítulo 33. Se dedican 6 capítulos a Eliú. No tenía sentido seguir diciendo más de lo mismo. Luego hemos visto también que Job no respondió que Job había respondido a cada argumento de sus amigos, pero con Eliú Job permanece en silencio, lo que esto demuestra que estaría de acuerdo con él. Eliú construye
una línea de compañerismo con Job, llamándole 10 veces por su nombre, lo que ninguno de sus amigos había hecho con él. Y Eliú da una respuesta al sufrimiento, que veremos en la próxima predicación, al sufrimiento de los justos, que ni Job ni los 3 amigos pudieron dar. Finalmente Dios reprende a los 3 amigos, pero a Eliú no. ¿Por qué? Porque seguramente sus palabras son verdaderas y estaban preparando el camino para las palabras finales de Dios, para ese paso que Job iba a dar, presentándose Dios delante de él, delante del Omnipotente. Muy bien, pues vamos a leer todos los versículos y vamos a meditar en ellos mientras los vamos leyendo, que es la parte que vamos a ver hoy, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13. Y dice así: Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. He aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro fui yo también formado. He aquí mi terror no te espantará ni mi mano se agravará sobre ti. De cierto tú dijiste a oídos míos y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Muy bien, pues Dios siempre ha hablado. Y ha hablado porque lo ha hecho de formas y de maneras diferentes que a veces nosotros no percibimos. Hoy solamente vamos a ver una forma, que va a ser a través del mensajero. Próximo predicación veremos las 3 formas que faltan, que es a través de sueños y visiones, a través del sufrimiento y a través de un mediador. Así que lo vamos a dividir en 3 partes y lo vamos a ver de la siguiente forma. La primera parte vamos a ver la importancia del mensaje en los versículos del 1 al 3. La segunda parte vamos a ver la condición del mensajero, versículos del 4 al 7. Y la tercera parte vamos a ver el contenido del mensaje en los versículos del 8 al 13. Nuestro tema para hoy, pues, es observar las diferentes formas y maneras en las que Dios se quiere comunicar directamente contigo, para que podamos tener un discernimiento mayor de su voz y así podamos ser conformados a su palabra. Los temas a tratar hoy son los siguientes: ¿cómo debemos de comunicar la palabra a través de la predicación? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud de los que oímos? ¿Y cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta a la hora de predicar? Y finalmente, ¿cuál es el fin que la predicación persigue? Pues muy bien, vamos a ver primeramente la primera parte, la importancia del mensaje. Versículos del 1 al 3. Y los leemos de nuevo. Dice así: Por tanto, Job, oye ahora mis razones y escucha todas mis palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca y mi lengua hablará en mi garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón y lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad. Pues muy bien, antes de entrar en el tema, en materia, como todo buen maestro, ¿qué es lo primero que hace? Eliú solicita a Job que preste la máxima atención. Y esta es la primera enseñanza para nosotros, que debemos de prestar la máxima atención a las palabras que tiene que comunicarle y que el Señor tiene que comunicarnos también a cada uno de nosotros. Recordemos que en el capítulo anterior Eliú dijo: porque lleno estoy de palabras y me apremia el Espíritu dentro de mí. Es como decir: pon tu nombre.
Job. Pon atención porque tengo algo muy importante que comunicarte en estos versículos. Y aquí vamos a ver una doble enseñanza. La responsabilidad del que oye y la responsabilidad del que está ministrando o compartiendo, y aquí entramos todos. Así que primero, la responsabilidad del que oye. Y la responsabilidad del que oye no es otra que prestar la máxima atención cuando la palabra de Dios se está predicando. ¿Por qué? Pues porque a veces nos acostumbramos. Porque esto es un asunto de vida o de muerte para todo aquel que en este momento está sin Cristo. Y estas palabras nos deberían de conmover. Se trata de vida o de muerte. Damos por hecho que viviremos esta tarde o mañana. Y esa es la gran confusión y la gran mentira, o el gran engaño. No lo sabemos. Por eso la palabra siempre hace dos efectos cuando se predica. O te salva o te condena. Pero también hace muchos más efectos en nuestra vida. Nos redarguye de nuestro pecado para que nos arrepintamos de nuestras maldades. Nos corrige también cuando nos hemos desviado del camino para que vuelvas a tomar la senda que nunca tuviste que dejar. Nos instruye para que no te salgas otra vez y para que sigas el orden de Dios en tu vida. Nos confirma también. ¿Cuántas veces escuchamos las mismas cosas y dices, sí, lo sé, lo sabía, pero me confirma más mi fe? Me da fortaleza la fe, me fortalece. Y finalmente nos consuela en todas nuestras aflicciones, cuando perdemos la percepción de Dios, que es muy fácil perderla, cuando estamos pasando por situaciones difíciles en la vida, como ahora Eliú pretende ayudar a Job. Y la pregunta es, ¿qué grado de atención muestras cuando hay algo importante que te van a comunicar? ¿Qué grado de atención muestras cuando hay algo importante que te van a comunicar? Pues nuestra atención siempre va a depender del valor o la importancia que eso tenga para ti. Por tanto, si la palabra no tiene ninguna importancia o no le damos el valor que le debemos de dar, nuestra atención será pésima. Oiremos como el que oye oír llover. Pero imagínate delante de un notario para recibir una herencia. O imagínate delante de un juez para recibir una sentencia. O imagínate que estás ante tu jefe para mejorar tus condiciones. O ante una noticia que te tienen que dar de vida o de muerte. Desde luego que no dudo que ni tú ni yo, nuestra atención sería el 100%. ¿Cuánto no más el poner atención a lo que Dios tiene que decirnos? ¿Cuánto no más? ¿No es esto un asunto de gran importancia, escuchar lo que Dios tiene que decirnos? Quizás sepas dónde vas a ir de vacaciones, o qué planes tienes para el futuro, o qué coche te vas a comprar, o dónde me voy a casar, o con quién me voy a casar. ¿Pero te has preguntado alguna vez dónde vas a pasar la eternidad? Porque estas cosas que he dicho son momentáneas, son espacios de tiempo que Dios nos concede aquí. ¿Pero dónde vas a pasar la eternidad? ¿Con Cristo? ¿O te perderás por no prestar atención al mensaje? ¿O la pasas sin Cristo? Entonces te recuerdo que tu conciencia de las personas que mueran sin Cristo les va a recordar constantemente un mensaje. Como dice Proverbios, cuando estés ahí gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la represión. No oí la voz de los que me instruían, que es lo que estamos haciendo hoy, y a los que me enseñaban, no incliné mi oído. Proverbios 5, del 11 al 13. No enseñamos nuestras palabras, sino las palabras del Señor. Pues allí solamente habrá un mensaje. Lloro y crujir de dientes será la melodía eterna. Advertencias para todo aquel que oye, porque estamos en el punto del oír.
Si la doctrina que se está impartiendo es la palabra de Dios, pero tú no la recibes con toda humildad y no le prestas la atención al consejo que Dios quiere darte, entonces debemos saber que estamos siendo muy negligentes y muy desagradecidos por haber resistido a Dios y a su palabra y no al hombre que nos habló. Por eso Eliú comenzó diciendo: oye y escucha. Pon atención, porque es muy importante lo que tengo que decirte. Pero de aquí, de esta advertencia, surge otra responsabilidad: la necesidad de conocer la palabra de Dios, porque ¿cómo voy a saber si es la palabra de Dios? Y necesito conocer la palabra de Dios para examinar si la doctrina que estamos oyendo proviene de Dios o no, si el fin que persigue es la gloria de Jesucristo y que cada día nosotros seamos conformados a ella, o por el contrario, lo que estamos oyendo oscurece el consejo para apartarnos del servicio y aumentar nuestra vanidad. Cuidado, atención. Entonces, ¿qué es lo que pretende la predicación? Pues la predicación lo que pretende es que tu corazón y el mío estén conectados a Cristo. Pretende que todos los ociosos hoy sean amonestados. Pretende sostener a aquellos que son débiles. Alentar también a las personas de muy poco ánimo, que le falta el ánimo. La palabra alienta. Por tanto, es nuestra responsabilidad no apagar el espíritu, como dice Pablo, pero lo haremos cuando estemos menospreciando su palabra. Por tanto, debemos examinarlo todo a la luz de su palabra. ¿Para qué? Pues para que retengamos lo bueno y para que nos abstengamos de toda clase de mal. Y así, el mismo Dios de paz nos santifique por completo para que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te parece poco lo que pretende la palabra? ¿Quién ofrece más? Yo creo que no hay una oferta mayor. Segunda parte de lo que estamos viendo. La responsabilidad y la actitud que debe de tener el que ministra. Este es el segundo punto. O cualquiera de nosotros, porque aquí estamos todos. Pues la primera actitud es que siempre, hagamos lo que hagamos, será con fe. Porque esa fe va a obrar por amor. Y este es el ingrediente esencial y principal. Y va a obrar no con lisonjas, regalando el oído, como dijo Eliú, no haciendo acepción de personas, este me cae bien y este no. No fingiremos para ocultar las intenciones. No buscaremos nunca nuestra propia gloria tratando de sobresalir. Mira cuánto sé, yo te voy a explicar lo que tú no sabes. O sea, esa es la actitud, ¿no? Sino que buscaremos siempre que Dios sea glorificado y nosotros no, porque disfrutaremos cuando Dios es glorificado, porque estaremos haciendo lo que tenemos que hacer. Y un buen ejemplo es el apóstol Pablo, cuando dijo: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, del 4 al 5. ¿Qué es lo que evitó Pablo? Pablo evitó en sus discursos escoger palabras elocuentes para que los hombres se fijaran en él, ni pondrían la atención en la sabiduría humana. Él era consciente de su incapacidad para salvar. Por eso lo que decidió es lo más sensato: llevar a los hombres a confiar solo en Dios y no en la sabiduría humana. Cuando el mensaje es de Dios, se hace notar el poder que Dios da al mensaje. ¿Sí? Porque cuando se está predicando, a los que necesitan consuelo, produce consuelo. Produce convicción de pecado cuando la palabra se predica y el poder del Espíritu está ahí. Produce conversiones a Dios y produce expresiones de alabanza y de alegría. Esto lo que nos da a todos es un descanso terrible, el saber que tenemos que descansar en el Señor, porque es la palabra de Dios
la que consuela, convence, convierte. Nunca la sabiduría humana, pero nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que compartir. La palabra de Dios, no filosofías humanas. Por tanto, pongamos atención. Recuerdo a un supuesto pastor que buscaba hace años elocuencia y sabiduría, pero no en la palabra de Dios, sino en diferentes autores y filósofos, que aunque pueden ayudarnos en momentos claves en la predicación, se corre el riesgo de abandonar las Escrituras y el poder que Dios da a través del Espíritu Santo. Este supuesto pastor terminó sustituyendo la palabra de Dios por diferentes autores y filósofos. Y esto ya hemos aprendido, que donde no está la palabra de Dios, no está Cristo. La Iglesia se muere. Sin luz, todos en tinieblas. Muy bien. Hemos visto hasta aquí la responsabilidad que tenemos todos de oír. Y hemos visto también las consecuencias, que son terribles. Así que no hay más que decir en este primer punto. Pasamos a la segunda parte, la condición del mensajero, versículos del 4 al 7. Dice así: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Respóndeme si puedes, ordena tus palabras, ponte en pie. He aquí a mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho, de barro yo fui también formado. He aquí mi terror no te espantará, ni mi mano agravará sobre ti. Lo que estamos viendo que de la prueba del sufrimiento surgió una necesidad que no vino por venir, sino son necesidades que Dios pone en el corazón. La necesidad de un árbitro que medie entre Job y Dios. Este oficio ahora es dado por Dios al joven Eliú, y lo es dado en respuesta a la petición que Job hizo en el capítulo 9, en los versículos 33 y 34, cuando dijo: ¿no hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos? Quite de sobre mí su vara y su terror no me espante. Pues Dios no solo habla, sino que también responde a nuestras oraciones, enviándole un mediador humano y encima uno que estaba entre ellos, como él pedía, uno que encima era conforme a su naturaleza cuando dice: he aquí yo en lugar de Dios. La expresión sería: yo seré tu boca, conforme a lo que has pedido, un mediador entre tú y Dios, alguien que estaba ya entre ellos. ¿Cómo debe de ser el mensajero? Pues el mensajero debe de, primeramente, el verdadero llamamiento del mensajero. O sea, ¿cómo debe ser el verdadero llamamiento del mensajero? Siempre incluye rectitud de corazón, como hemos visto, obediencia, incluye interés y sobre todo preocupación por los demás. Además, que esto es muy importante, una percepción de su estado de corrupción. Conocer cuál es mi condición. Y un deseo de comunicar el mensaje de salvación. Pero sobre todo, además, a alguien que reconozca su condición. Y aquí estamos viendo cómo Eliú hace una confesión pública, que es de barro. Yo soy barro. Se hace frágil y vulnerable en contraste con la altivez de los tres amigos, que ellos se subían. Sin embargo, Eliú aquí se está poniendo a la misma altura de Job al decir: yo fui formado del mismo barro que tú. Por tanto, soy de la misma naturaleza, débil, frágil y mortal, que no tiene ningún poder en sí mismo, ni capacidad ni fuerza propia. Fui creado igual que tú, por el Espíritu de Dios que me hizo y el soplo del Omnipotente que me dio vida. Por tanto, reconocer cuál es nuestra condición nos evitará muchos males, muchos males. Primero, que tengamos un alto concepto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y sobre todo también que caigamos en el envanecimiento y en el orgullo espiritual. Alguien que se pone a tu misma altura, a tu mismo nivel, no te puede aterrorizar. Son palabras para consolar y restaurar y no para condenar, cuando lo que se está pidiendo es consolación, cuando lo que se está pidiendo es corrección, cuando lo que se está pidiendo es encaminar a una persona
que ha perdido la percepción de Dios. Esto nos enseña que antes, y esto es una enseñanza muy importante para todos nosotros, antes de predicar, de enseñar, de discipular, de redarguir, de corregir, de amonestar, de aconsejar y de llamar la atención, recuerda siempre, siempre, siempre tu condición, para que puedas dar de gracia lo que de gracia recibiste. No olvides nunca lo que Cristo hizo por ti, de dónde te sacó y el precio que pagó y cuánta misericordia ha tenido de ti y de mí. Reconocer nuestras debilidades hace el camino más fácil a los demás cuando se identifican con nuestras mismas luchas. La redención de cuentas nos ayudará a practicar la compasión y el amor cuando tengamos que amonestar a los que han fallado. Pero los que no tienen en cuenta su condición a la hora de amonestar, los que no tienen en cuenta lo que son, terminan haciéndolo con violencia. Y lo que consiguen es el efecto contrario, que los extraviados se extravían más en lugar de hacerlos volver al camino. Eso no significa que no tengamos que predicar lo que la palabra dice por no herir. A ver, porque la palabra misma, cuando tiene que operar, corta, hiere y hace sangrar, pero siempre con el propósito de curar. Hay casos complicados y difíciles que hay que trabajarlos de una manera especial, pero esto no quiere decir que no tengamos que corregir, que redarguir y que decir las cosas que hay que decir. Para ello necesitamos la oración y el Espíritu Santo y un reconocimiento de quiénes somos. Como Pablo le dice a Timoteo, que conocía las Escrituras desde su niñez, le dijo: Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta, pero hazlo con toda paciencia y doctrina. Es decir, sin dejar de hacer lo que debemos de hacer. Lo que nos sorprende al ver el mensajero a Eliú ofreciéndose como un intermediario, nos sorprende, reconociendo su debilidad y acercándose al moribundo Job para tratar de ayudarle, pero mucho más nos debe de sorprender cómo Cristo, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se humilló, encarnándose en un ser humano conforme a nuestra naturaleza de debilidad, pero sin pecado. Cristo se ofreció como mensajero, como intermediario. Se ofreció como médico del alma para llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Pero algunos le tuvieron como azotado y herido y abatido de Dios, como diciendo: está sufriendo el castigo por sus pecados. Mas no, Él fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados. El castigo, ese fue el precio de nuestra paz sobre Él. Y por su llaga todos fuimos sanados. Esto lo que nos enseña es que cuando estemos sufriendo, recuerda que no sufrimos por sufrir, sino que tiene un propósito y que a veces no lo entendemos. Cristo no sufrió por sufrir en vano, sino que sufrió la muerte que yo merecía morir, y el propósito era salvarnos de nuestros pecados. Recuerda que por el sendero del sufrimiento caminó Jesús, así que cuando pases por este sendero, recuerda que no estás solo. Este sendero solamente te conduce a Él, porque aquí transitaron muchos como Job, y su final fue un final feliz, disfrutando de la misericordia y de las bondades de Dios. Dios nunca te abandonará. ¿Hay alguien aquí descarriado que no quiera venir a la fuente de la vida y disfrutar sus misericordias y sus bondades con Cristo? Piénsalo bien. ¿O prefieres que tu final sea en el infierno por toda la eternidad? No digas como Félix: de buena gana mañana te oiré otra vez. Quizá no haya un mañana. Cristo no vino a condenar sino a salvar. Eliú no ha venido para condenar a Job sino a contribuir en su restauración. Pasando por alto las acusaciones que sus amigos le habían hecho, él no está centrado ahí, sino que se centra únicamente en el problema que surge de la prueba. Primero, la justificación propia. Segundo, considerar a Dios su enemigo. Y tercero, exigir a Dios una explicación. Estos eran los 3 puntos, básicamente.
y luego expondrá las diferentes maneras en las que Dios se comunica y el propósito de ellas. Pues hasta aquí hemos terminado la segunda parte. Tercera parte, el contenido del mensaje, versículos del 8 al 13. Dice así: de cierto tú dijiste a oídos míos, y yo lo oí, y yo oí la voz de tus palabras que decían: yo soy limpio y sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas. He aquí en esto no has hablado justamente. Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones. Bien, Eliú ahora entra en el centro del tema exponiendo lo que dijo en el capítulo anterior, que Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Aquí le recuerda algunas de las declaraciones que había hecho, no las cita literalmente algunas, sino que resume la sustancia de ellas. Y esto nos lleva a dos partes. Primero, la percepción que Job tiene de sí mismo, del versículo 9, cuando dice: yo soy limpio, sin defecto, soy inocente y no hay maldad en mí. Bien, Job llegó a pensar, porque esto lo hemos visto en todo el capítulo de Job, llegó a pensar que Dios le perseguía por los pecados de su juventud. O sea, es decir, que había confesado que sí tenía pecados en su juventud, pero nunca dijo, en ningún punto hemos visto, no tener pecado, sino que de tanto defenderse se había embarcado en un proyecto de justicia propia. Esto nos eleva a una posición a todos indefendible. Cuando tú te estás justificando constantemente, llega un momento que no necesitamos ninguna justificación, ¿no? Porque no somos sin pecado. Todos estamos llenos de corrupción, porque como dice Pablo, Dios es el que justifica, solo Dios. Yo no puedo justificarme a mí mismo. Aunque constantemente Job se defendía de las falsas acusaciones, pero han derivado en algo más. Eliú pudiera interpretar que al justificarse tanto y decir que se presentaría como un príncipe delante de él, como terminó el capítulo 31, probablemente llegó a la conclusión de lo que Job quería decir, que no hay maldad en mí. ¿Por qué? Porque ¿quién puede presentarse como si fuera un príncipe delante de Dios, por muy íntegro, por muy justo que seamos? Porque solo es Dios el que justifica y lo hace por medio de Cristo. ¿Quién puede presentarse? Nadie. Job se equivocaba al afirmar su inocencia a expensas de la gracia de Dios. Porque como dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y sin su gracia nada soy. Y su gracia no ha sido en vano, ni en Job, ni en nosotros. Las pruebas nos llevan muchas veces a decir cosas que no sabemos, cosas muy optimistas, y a veces decimos cosas de Dios que son incoherentes y que no son correctas, como que Dios es mi enemigo y me persigue. Pero alto, cuidado, pongámonos por un momento en los zapatos de Job, todos, y miremos el cuadro pintado. Su condición lamentable, perseguido, acusado falsamente, abandonado, dolores agonizantes e insoportables. ¿Qué no dirías tú y yo en esta situación? ¿De qué no nos quejaríamos si nos quejamos por cosas que no tienen importancia? Tengamos cuidado antes de juzgarle, porque ninguno de nosotros llegaríamos al estándar de Job. Una situación tan lamentable no solo empañaría nuestra percepción de nosotros mismos y de Dios, sino que todos abandonaríamos porque es imposible sostenerse. Si la gracia de Dios no actuara en nosotros ni en Job, nadie sería salvo. Nadie estaría salvo. Absolutamente nadie. Reflexión. ¿Cómo te percibes? ¿Cómo te sientes? ¿O qué piensas de ti cuando estás pasando pruebas? ¿Cantas la canción Pobre de mí? ¿Hay alguna raíz de amargura que te esté estorbando? ¿Estás echando las culpas a Dios? ¿Estás dispuesto a abandonar la exigencia de que Dios te debe una explicación? ¿Estás negándote a poner toda tu confianza en Él hasta que no te dé una explicación por algo malo que te sucedió? ¿Y estás ahí todavía y no has pasado hacia adelante? Pues háztelo mirar.
reflexiona en ello. Segunda parte, dentro de lo que estamos viendo. Primeramente hemos visto la percepción que Job tenía de Dios, o sea, de sí mismo, y ahora vamos a ver la percepción que Job tenía de Dios. Esto es lo que ha surgido de tanto justificarme, aun teniendo razón de que me están acusando de algo que es falso, pero es que produce otro tema. Dice: «He aquí él buscó reproches contra mí y me tiene por su enemigo. Puso mis pies en el cepo y vigiló todas mis sendas». Esto casi es literal. Esto lo podemos ver en el capítulo 13, 27. Y este es el resultado de la justicia propia. Era el tema que Eliú tenía que tratar. Se justificaba más que a Dios y Dios se había convertido en su enemigo. Lo que equivalía a decir es a lo siguiente. O sea, es como decir, a ver, ¿de qué sirve tener temor a Dios y vivir una vida de integridad? Llegar aquí a las 5 todos los domingos, como nos gusta ser puntuales, venir a la iglesia, poner las mesas, barrer, limpiar, esforzarme en conocer a Cristo, orar todo el tiempo, dar mis ofrendas, practicar la justicia. ¿De qué sirve todo esto si el resultado es que Dios aprovecha las oportunidades para hacerme sufrir y me trata como a un enemigo, mientras veo que los malos están prosperando y encima les va bien? ¿De qué sirve esto? Es más o menos paralelo al Salmo 73. ¿Cuántas veces hemos pensado mal de Dios y le hemos dicho: no estoy de acuerdo con tu justicia por lo que no me das, porque no me das lo que yo quiero y porque me estás quitando lo que sí quiero? Este pensamiento lo tenía Asaf cuando dijo: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Estaba viendo también la prosperidad de los malos y él estaba siendo castigado. Pero después de reflexionar Asaf y de meditar un día cuando estaba en la presencia de Dios, o sea, en oración, y mientras yo me estaba quejando a Dios de todo esto, es como que me vino a mi mente un pensamiento y ¡wow!, comprendí el destino que le esperaba a los malos. Dice, y esto me aterrorizó. O sea, vio como una especie de visión de los horrores del infierno. Se aterroriza tanto que exclamó a Dios y dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Así que la meditación y la reflexión y la oración es una manera en la que Dios consuela, comunica y nos da vida. Nos confronta, pero también hace otro efecto, nos hace cerrar la boca. ¿Por qué no responde Job a Eliú? La respuesta es el silencio, ¿no? El famoso refrán que dice: el que calla otorga, es muy cierto. Porque su carácter, el carácter de Job, no ha sido de callar, ha sido de responder una a una de todas las falsas acusaciones. Pero no se oye decir: yo no he dicho eso. Así que la respuesta de Eliú es notable, pues no toma la posición de árbitro en el sentido de juzgar entre él y Dios, sino que con palabras suaves corrige a Job en su fragilidad, diciendo: en esto, Job, no has hablado correctamente. No le dice las acusaciones como hacían sus amigos, ¿no? Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre. Una corrección suave, sencilla y una pregunta anexa para confrontar y reflexionar. Tercera parte, Job pedía una explicación. Lo vemos en el versículo 13. ¿Por qué contiendes contra él? La respuesta es: ¿por qué contiendes contra él? ¿Cómo te atreves a acusar a Dios de injusticia? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? ¿Quiénes somos nosotros para pedir cuentas a Dios y exigirle una respuesta? ¿Cuántas veces le decimos por qué y por qué? Muchas, ¿verdad? Pero Dios, en su amor, a pesar de nosotros, ¿sabes qué? Nos soporta. Conoce nuestra condición y nuestra debilidad y sabe que somos incapaces de saber cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta,
porque así, al ignorar todo esto, ignoramos todos la obra de Dios, la cual hace todas las cosas, el cual hace todas las cosas. Así lo ignoramos. Por eso la respuesta de Eliú es perfecta. Él no da cuenta de sus razones. No estamos capacitados. Dios no está obligado, no tiene por qué darnos cuentas a nadie de lo que hace. Y de hecho, nunca recibió una explicación, sino que porque tampoco pudo entender la obra de la creación cuando Dios le llevó por toda la creación. Si no podía entender la obra de la creación, tampoco podía entender en toda su magnitud el propósito de la prueba y las implicaciones que ésta tendría. Pablo lo que hizo fue poner término a este tipo de discusiones cuando el hombre quiera ponerse delante de Dios de igual a igual. Dijo en Romanos 9, mas, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso al alfarero que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Esto lo que nos enseña es que tenemos que tomar el justo lugar delante de Dios. Simplemente, confía en Él. No podemos tratar con Dios de igual a igual. No es razonable cuestionar la rectitud de los caminos de Dios. ¿Quién somos nosotros? Dios es soberano y su justicia es perfecta. Jamás se equivoca y a la vez muestra su amor para con nosotros en formas que a primera vista no comprendemos, pero más tarde da su fruto. A primera vista no comprendemos, pero nos quejamos, pero luego da fruto. Y cuando da fruto, ¿sabes qué? Experimentamos todo tipo de manifestaciones como estas. Pablo dijo, miserable de mí. Job dijo, yo soy vil y me aborrezco en polvo y ceniza. Y Pedro dijo, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, cómo pude decir lo que dije? ¿Cómo pude hacer lo que hice? ¿Por qué no escuché el consejo de los que me amonestaban? Ya es tarde, pero bueno, con el arrepentimiento siempre hay restauración. El mismo Job se arrepintió, no por las acusaciones de sus amigos, sino por justificarse ante Dios, por haber acusado a Dios de ser su enemigo y por haberle exigido una respuesta. Termino. Job se quejaba que Dios estaba en silencio y no respondía a sus demandas. Sin embargo, Eliú, contrario a la percepción que Job tenía de Dios, le revela que Dios nunca ha dejado de hablar al hombre. Este era el mensaje de hoy. Dios nunca ha dejado de hablar al hombre. El problema es que el hombre no percibe muchas veces la manera en la que Dios habla, que es de lo que predicaremos la próxima vez. Lo mismo declara el autor de Hebreos, que Dios ha estado hablando muchas veces y de muchas maneras diferentes. Habla a través de mensajeros, habla a través de sueños y en visiones. También habla por medio del sufrimiento y finalmente, como cita el libro de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Este es el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Todo esto lo veremos en la siguiente predicación. Conclusión. Al reflexionar sobre la importancia del mensaje, la condición del mensajero y el contenido del mensaje, nos encontramos con el corazón mismo de la gracia de Dios en Jesucristo. Su vida, su muerte y su resurrección son la máxima expresión de la gracia divina. En Jesucristo hoy hay suficiente poder y siempre poder de gracia para salvar, para restaurar y perdonar al mayor de todos los pecadores. Porque Cristo no solo es el mensajero supremo de Dios que vino a salvar a los que estaban perdidos, sino también Él es la palabra que encarna el mensaje de amor, de perdón y de reconciliación con Dios. Así que consideremos todos aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, al saber que Él soportó por ti y por mí, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que pues, acercámonos hoy pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén.